El idioma que hablamos está lleno de pequeños tesoros verbales que se fueron quedando en el camino. Cada generación inventó su propio repertorio de regaños, apodos y palabras filosas para llamarle la atención a alguien. Y muchas de esas expresiones, que antes eran parte del día a día, hoy simplemente no significan nada para los más jóvenes. En este video, vamos a desempolvar 12 términos que nuestros tíos, abuelos y maestros usaban con total naturalidad para regañar, burlarse o poner a alguien en su lugar, y que con el tiempo fueron quedando guardados en el cajón del olvido. No es una invitación a usarlos, sino un paseo por la memoria del idioma, para entender cómo cambiamos la forma de hablar entre generaciones. Empezamos en el número 12. Número 12. Zopenco. Esta palabra era el clásico comodín para señalar a alguien que actuaba sin pensar. No tenía intención de herir profundamente, pero cuando un adulto te decía, no seas zopenco, el mensaje era claro. Estabas siendo descuidado o lento para entender algo evidente. Las maestras de antes la usaban en el salón cuando alguien cometía un error tonto frente a todos, y los compañeros la repetían entre risas durante los juegos del receso. ¡Zopenco! Esa pelota iba para el otro lado. Hoy esa palabra prácticamente desapareció. ¿Suena a otra época? Casi como sacada de una caricatura antigua. Y fue sustituida por expresiones mucho más cortas y directas. Número 11. Botarate. Este término era usado por las personas mayores para describir a alguien irresponsable, alocado, o que actuaba sin medir consecuencias. No era un insulto vulgar, pero tenía peso moral. Ese muchacho es un botarate. Era casi una sentencia sobre el carácter de la persona. Una forma de decir que no se podía confiar en su criterio. Los abuelos lo usaban especialmente cuando alguien gastaba dinero sin pensar o tomaba decisiones impulsivas. La palabra tenía cierto aire señorial, casi de otra época, y por eso mismo fue perdiendo terreno. Las nuevas generaciones prefieren términos más simples y menos formales para describir lo mismo. Número 10. Tarugo. Tarugo era la forma cariñosa pero filosa de decirle a alguien que era muy terco o muy distraído. No implicaba maldad, pero sí cierta exasperación. No seas tarugo, fíjate bien. Era frase típica cuando alguien repetía el mismo error una y otra vez sin darse cuenta. Los papás lo decían con un tono que mezclaba regaño y cariño, como diciendo, te quiero, pero a veces no entiendo cómo no ves lo obvio. La palabra fue desapareciendo poco a poco porque sonaba demasiado regional y las nuevas generaciones empezaron a usar términos que se entendieran igual en cualquier lugar. Número 9. Patarrajada. Este era el insulto perfecto para alguien que hacía las cosas sin cuidado ni orden. El compañero que entregaba la tarea hecha un desastre. El vecino que arreglaba algo y lo dejaba peor de como estaba. Mira nada más, qué patarrajada dejaste aquí. Era el diagnóstico final sobre la calidad de un trabajo. Tenía también su forma para referirse directamente a la persona. Eres bien patarrajada, queriendo decir que no se podía confiar en que algo saliera bien si pasaba por sus manos. Aunque técnicamente la palabra sigue existiendo, casi nadie la usa ya, sustituida por anglicismos o expresiones más genéricas. Número 8. Necio. Esta palabra sonaba casi elegante comparada con otros insultos, pero pegaba fuerte. Describía a alguien testarudo, que se negaba a entender razones aunque se las explicaran 1000 veces. Eres un necio. Tenía un aire serio, casi de discusión familiar importante. Los padres más estrictos la usaban cuando un hijo insistía en hacer algo a su manera sin escuchar consejos. Funcionaba en cualquier contexto, desde una pelea de hermanos hasta una discusión de adultos, porque sonaba lo suficientemente formal para no parecer grosera. Pero con el tiempo, esa formalidad jugó en su contra. Los jóvenes empezaron a preferir palabras más cortas y directas para expresar lo mismo. Y necio quedó relegada a las películas viejas y a los abuelos más cultos. Número 7. Bruto. Esta era de las palabras más fuertes que se reservaban para momentos de verdadero coraje. Implicaba torpeza extrema, casi falta de razonamiento,
No se usaba a la ligera, pero cuando alguien hacía algo realmente descuidado, ahí salía el «pero qué bruto», como explosión final de paciencia agotada. Entre amigos también se usaba en tono de broma, quitándole peso al asunto, pero manteniendo el mensaje. «No puedo creer que hicieras eso, bruto». La palabra fue perdiendo fuerza con el tiempo, simplemente porque sonaba demasiado tajante para el lenguaje más cuidadoso de hoy, y fue cediendo terreno a expresiones más suaves. Número 6. Zopenco. En España existía una variante particular que mezclaba sonidos curiosos para crear un insulto que sonaba gracioso más que ofensivo. Era una forma de decirle torpe a alguien, pero con un toque cómico que aligeraba la situación. «Eres un zopenco», se decía entre amigos cuando alguien tropezaba o decía algo fuera de lugar, más para hacer reír que para herir. Los jóvenes la adoptaron en cierta época precisamente porque era lo suficientemente atrevida para sonar graciosa, pero no tanto como para meterte en problemas. Sin embargo, con el paso de las décadas, esa palabra quedó en el olvido, reemplazada por expresiones completamente distintas que reflejan otra forma de hablar. Número 5. Flojonazo. Esta palabra merece un análisis especial porque, aunque sigue sonando familiar, su carga original prácticamente se evaporó. En su momento era un insulto serio. Describía a alguien sin ganas de trabajar, sin ambición, alguien que evitaba cualquier esfuerzo. «Eres un flojonazo» podía generar una discusión de verdad, pero con el tiempo, la palabra se volvió tan común que perdió su filo. Hoy se usa casi en broma, entre amigos, para molestarse mutuamente sin ninguna intención real de ofender. «Ya levántate, flojonazo». Es ahora casi un saludo cariñoso entre cuates. La palabra sigue viva, pero como una sombra de lo que fue. Conserva la forma, pero perdió el veneno. Número 4. Cabezón. En algunos países de Sudamérica, esta palabra se usaba para describir a alguien obstinado, que insistía en su punto de vista sin importar cuántas veces le demostraran que estaba equivocado. No era exactamente tonto, sino alguien atrapado en su propia idea. «¡Qué cabezón que eres!» Era un reclamo por la incapacidad de ceder o escuchar otras opiniones. Funcionaba también como crítica suave hacia quienes presumían de tener siempre la razón. La palabra perdió presencia con los años porque el lenguaje juvenil se volvió más neutro y términos así, ligados a una región específica, fueron cediendo terreno frente a expresiones que se entendieran en cualquier país de habla hispana. Número 3. Mandilón. No, espera. Vamos con tontorrón. Esta palabra tenía una construcción que sonaba casi tierna, pero que en el fondo señalaba a alguien que se dejaba engañar fácilmente, que creía cualquier cosa que le contaran. «No seas tontorrón» era la advertencia clásica cuando alguien estaba a punto de caer en una broma obvia o de creerse una mentira evidente. Los adultos mayores la usaban con un tono que mezclaba burla y advertencia, como diciendo «despierta, que te están viendo la cara». Tenía cierta musicalidad que la hacía memorable, pero precisamente por sonar tan llamativa, terminó pareciendo anticuada cuando el lenguaje se volvió más directo y menos juguetón. Número 2. Muerto de hambre. Antes existía esta expresión para señalar a alguien de pocos recursos, usada con un tono clasista que hoy resultaría bastante incómodo. «Ese muerto de hambre viene a opinar». Expresaba indignación ante alguien considerado inferior, que se atrevía a tener voz propia. También se usaba para desacreditar a alguien sin importar lo que dijera, solo por su origen humilde. «No le hagas caso, es un muerto de hambre». En sociedades más jerárquicas de antes, ese tipo de comentario no generaba el rechazo que generaría ahora. La expresión fue desapareciendo porque ese tipo de discriminación abierta se volvió socialmente inaceptable, aunque las formas de clasismo, claro, no desaparecieron del todo, solo se volvieron menos evidentes. Número 1. Alma de cántaro. Esta era quizás la joya más elaborada de todas. Alma de cántaro describía a alguien profundamente ingenuo, casi sin remedio. Alguien que no entendía las cosas más obvias por más que se las explicaran.
Combinarla con otra palabra fuerte creaba un insulto devastador, que sonaba casi poético y grosero al mismo tiempo. Los maestros más estrictos, sobre todo los de generaciones pasadas, la usaban cuando un alumno no lograba captar ni lo más básico. Y aparecía también en novelas y películas viejas, donde los personajes cultos la soltaban con elegancia mientras insultaban. Pero esta expresión requería cierto nivel de vocabulario para usarla con gracia. Y cuando el lenguaje cotidiano se simplificó, términos así quedaron como piezas de museo. Estas 12 expresiones se fueron apagando porque así funciona el idioma. Cada generación construye su propio vocabulario para expresar enojo, sorpresa o burla. Y va dejando atrás el de sus padres porque suena viejo, porque perdió fuerza, o porque la sociedad cambió de sensibilidad frente a ciertos temas. Pero vale la pena recordarlas, porque cada palabra que se pierde lleva consigo un pedacito de cómo pensábamos, de qué nos hacía reír o enojar, y de cómo veíamos el mundo en otra época. Son una ventana a cómo eran las cosas antes, aunque no necesariamente queramos volver a ellas. Si reconociste alguna de estas palabras, cuéntanos en los comentarios si la escuchaste de tus abuelos o tus padres. Y comparte este video con quien también las recuerde. Esto fue un viaje por las palabras que el tiempo se llevó.